Buenas noches, intrépidos aventureros y aventureras. Si miramos de resumir lo que es un juego de rol, diríamos que es un juego de mesa en el que participan entre una y n personas. Estas personas se reúnen, preparan cada una un personaje ficticio y luego montan una historia donde van narrando las acciones que realizarán dichos personajes. Pero ¿en qué consiste eso de narrar? ¿Hay que actuar? ¿Se puede hacer cualquier cosa? Vamos a aclarar estas y otras dudas típicas cuando estamos empezando a jugar a rol. El posadero da una señal y los tres hombres se levantan de la mesa. Que así sea. ¿Me lo puedes narrar? ¡Oh! En el rol de mesa se acostumbra a jugar sentado y las acciones de nuestros personajes se explican, se narran, no se interpretan. Lo que sí solemos representar son las conversaciones, pero vamos a verlo mejor en dos ejemplos. Pongamos que estoy interpretando a un investigador y quiero usar mis conocimientos para buscar pruebas en una habitación. Yo no me pondría en pie y empezaría a tocarlo todo y fingir que estoy buscando, sino que simplemente me dirigiría al máster y le diría: mientras los demás montan guardia, yo voy a registrar la habitación. Aquí seguramente el máster me haría tirar un dado para determinar el éxito de mi acción y según el resultado me diría lo que encuentro. El otro caso que diferenciamos son las conversaciones. En ese caso, no narraremos desde fuera como haríamos con las acciones, sino que simplemente hablaremos con los demás jugadores como si fuéramos nuestro personaje. Pongamos por ejemplo que mi personaje ha conseguido las pruebas. Yo narraría que se reúne de nuevo con el grupo y en lugar de decir mi personaje os dice que ha encontrado esto, sería yo mismo quien interpretaría esa conversación y les diría algo como: mirad, he encontrado esto, creo que este es el libro que buscábamos. Y de ese modo iremos intercalando entre explicar las acciones e interpretar las conversaciones. Aquí os podéis estar preguntando cómo representaremos las conversaciones con los NPCs, es decir, aquellos personajes que aparecen en la historia, pero no son los personajes de los jugadores. Si yo digo que mi personaje hace algo sobre un tercero, será siempre el máster el que represente a estos personajes. Mientras los demás jugadores tienen un único personaje definido, el máster se encarga de representar a todos los demás. En algunas ocasiones, el máster podrá dar la libertad a los jugadores de narrar sucesos más allá de su personaje, pero eso ya sería contenido para otro vídeo y no me voy a ir por las ramas. Visto todo esto, volvemos a las preguntas iniciales. ¿Hace falta disfrazarse, poner voces? Jugar a rol es un arte en sí mismo y cada uno es libre de ejecutarlo como vea más oportuno, pero hablando de forma genérica, los disfraces no son necesarios. Vestirse del personaje es más propio del rol en vivo. En mesa, si queréis, podríais optar por llevar algún accesorio que ayude a identificar a quién interpretáis. Un amuleto, un sombrero, lo que se os ocurra. Tampoco os paséis porque la mayor parte del tiempo estaréis sentados y aparte de que no se os verá, os recomiendo siempre priorizar la comodidad. ¿Y qué hay de las voces? Aunque usar voces distintas a la nuestra no es estrictamente necesario, puede ayudar a que el resto de jugadores tengan una idea más clara de quién es nuestro personaje y también ayudar a diferenciar cuando estamos hablando como jugador o como personaje. Y ya no solo de cara a los demás. Lo más importante en el rol es que siempre tomemos las decisiones que tomaría nuestro personaje. No hagáis lo que vosotros haríais en esa situación, sino lo que haría esa otra persona con su trasfondo y su personalidad. En ese sentido, usar una voz distinta a la nuestra puede ayudarnos a salir de nosotros mismos, entrar en la piel de nuestro personaje y pensar más como lo haría esa otra persona. Quiero hacer énfasis en que estoy diciendo voces ligeramente distintas a la nuestra. No hace falta irse a voces muy caricaturizadas o forzadas. Simplemente, con un ligero matiz, ya podemos sonar muy diferentes. Una horda de 100 enemigos se aproxima a vuestra posición. Su comandante desenvaina y te apunta con su espada. Yo estoy en el pueblo cogiendo gallinas. Cuando empezamos una narrativa, el máster nos dará una semilla, ese gancho inicial que vinculará a nuestro personaje a los demás, y como grupo tendremos un interés común, resolver un misterio, buscar algo, llegar a cierto lugar, pero más allá de ese interés común,
Tanto los personajes como los jugadores siempre tendremos otros intereses personales en paralelo. Algunos vendrán de cuando hayamos creado nuestro personaje y le hayamos dado un pasado y un trasfondo, y otros irán surgiendo durante el juego. Que salgan estos intereses paralelos es bueno, porque es lo que de verdad os hará sentir que estáis explotando al máximo vuestro personaje y lo que lo hará más vuestro y más memorable. No obstante, esta relación entre los intereses del grupo y los personales puede llevar a situaciones un tanto complejas. Como ya hemos visto, en el rol no hay límites, más allá de los que nos pueda poner el máster o el sentido común si jugáis con eso. Nada nos impide hacer cualquier cosa, incluso abandonar al resto de personajes y decidir que en vez de salvar el mundo vamos a pasar meses construyendo una granja y cultivando lechugas. Pero haciendo eso, obviamente estaríamos afectando al juego de los demás. Recordad que en la mayoría de casos es un juego con más jugadores, y actuar sin consideración puede afectar negativamente la experiencia de los demás. Sí, podéis hacer cualquier cosa y actuar por libre, pero tendréis que saber encontrar un equilibrio entre avanzar vuestras historias personales y avanzar la historia grupal. Ya no solo por cómo ello puede afectar a la narrativa, sino porque el tiempo que estéis jugando vuestras historias paralelas será tiempo que vais a acaparar al máster, y es posible que el resto de jugadores queden parados hasta que acabéis. ¿Ves que al guardia le has gustado? Espera. Tiene que haber reglas para eso. Da igual, déjalo. ¿Tiene alguna habilidad que tenga que ver con hablar? ¡No! Estoy seguro de que hay reglas específicamente para ligar con guardias. Tú espérate. Es común que en todos los grupos de juego haya un jugador que pasa más tiempo mirando el reglamento que jugando. Podemos pasarnos horas y horas leyendo esas páginas y siempre descubriremos algo nuevo. Sin embargo, vuelvo al punto anterior. Recordad que en la mesa hay más jugadores, y pasar tanto tiempo revisando los libros y discutiendo reglas puede volver la partida un tanto lenta y tediosa. Sé que esto que voy a decir puede generar opiniones dispares, pero personalmente a veces prefiero que el máster resuelva una duda sobre reglas inventándose una regla rápida en ese momento y revisarlo más tarde, que no bloquear la narrativa durante una hora hasta averiguar si al dado hay que sumarle un +2 o un +3. Sí, es una opinión totalmente personal, pero yo valoro más la parte narrativa y el juego fluido que no aplicar a la perfección hasta el último tecnicismo. Aquí la pregunta natural sería cómo de preparados tenéis que ir a la partida. ¿Hace falta que memoricéis el reglamento entero? Sí y no. A ver, técnicamente podéis ir a una partida sin saber absolutamente nada, y dejar que los demás os lo digan todo sobre la marcha. Pero hablando de hacer el juego dinámico y fluido, no sería lo más óptimo. Yo recomendaría hacer énfasis en 2 puntos concretos. Primero, que sepáis qué sistema usa el juego, es decir, cómo funcionan en general las tiradas. ¿Es un juego en el que tiras un dado de 20 caras y le sumas una habilidad? ¿Es un juego en el que tiras 3 dados de 6 caras? Con eso ya tendríais el funcionamiento básico del juego y luego ya tiradas más complejas podríais verlas sobre la marcha. Y en segundo lugar, os diría que conozcáis sobre todo vuestro personaje, ya no tanto a nivel narrativo, sino que, de nuevo, a nivel de tiradas. Cómo funcionan las armas que lleva, en qué habilidades es bueno, etc. Obviamente, cuanto más sepáis de las reglas, siempre es mejor, pero como mínimo para ir a una partida medianamente preparados, deberíais conocer esos 2 puntos. El imponente gigante alza su pie sobre vosotros, dibujando una sombra cuyo final ni alcanzáis a ver. En un minuto moriréis aplastados. ¿Qué hacéis? Tenso al máximo mi arco y le lanzo una flecha al pie. ¿Esa es tu última acción? No, es su última acción. Era una flecha forjada en los fuegos del monte del destino y bañada en la última gota de sudor de Paracelso. Lanzada con un arco hecho con la madera de la mesa de la última cena y ungüentada con aceite extraído del culo de Pinocho cuando fue hallado en el cráneo del propio Moby Dick. Tiene la fuerza de 939 soles, 3 angrons con 27 hachas sierra, 480... Un error común suele ser el ver los juegos de rol como una competición constante contra el máster o incluso contra los otros jugadores. El objetivo de estos juegos es montar una historia entre todos los jugadores, y aunque el máster, dentro de sus muchos papeles, representará a los personajes antagónicos, no hay que verlo como el jugador al que hay que ganar. No me malinterpretéis, obviamente los jugadores siempre tendrán un objetivo y conseguirlo les dará una gran satisfacción. Lo que quiero decir es que la verdadera gracia no es tanto el conseguir el objetivo, sino el cómo se consigue o se deja de conseguir. ¿Y por qué os digo todo esto? Una cosa que me encuentro a menudo en ese afán por ganar es el hecho de que los jugadores se obsesionan con que su personaje sea el mejor de la mesa, el más fuerte, el más inteligente, el más poderoso, todo con el objetivo de conseguir las cosas muy rápido o ser siempre ellos los que lo consiguen todo. Repito,
Aquí ni hay que ganarle al máster, ni hay que ganarle al resto de jugadores. Si el máster hace bien las cosas, detecta que hay una descompensación y ve que tu personaje es muy dispar respecto al resto de jugadores, mirará de nivelarlo. Pongamos que has estudiado tanto el libro que has encontrado una forma de acabar con la mayoría de enemigos de un solo golpe. El máster no vendría y te diría, enhorabuena, has encontrado la combinación suprema, vas al enemigo final y acabas con él, fin. Si el máster hace bien las cosas, tendría dos opciones. La primera sería subir el nivel general del juego. Por ejemplo, pondría más enemigos o haría que estos sean más poderosos. El problema con esta opción es que si el resto de jugadores han seguido un camino más normal, el juego se volverá innecesariamente complejo para ellos. La segunda opción sería que el máster rebaje el nivel del jugador que se ha descompensado. Si por ejemplo el jugador ha encontrado la forma de hacer que un arma sea muy poderosa, no le quitaría el arma sin más. Al final, en cierto modo, se puede premiar ese hallazgo. Pero podría limitarlo diciéndole algo como tienes el arma, pero descubres que es muy frágil y a los 3 usos se romperá. O el arma es tan poderosa y te causa tal fatiga que te inhabilita durante un día entero cuando la usas. Pero este vídeo lo estoy centrando más en los otros jugadores y no en el máster. A los jugadores os diría que busquéis esas formas de mejorar vuestros personajes y avanzar con ellos. Leeros los libros e investigad porque encontraréis cosas muy interesantes. Pero no afrontéis el juego como una competición y si veis que vuestros personajes se descompensan, sed flexibles y encontrad una solución con el máster. Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí. En este vídeo hemos visto algunas de las dudas que suele tener la gente cuando empieza a jugar, así que compartid este vídeo con alguien que esté empezando y pueda encontrarlo de utilidad y dejadme en comentarios si os interesaría una continuación de este vídeo con más puntos a tener en cuenta o cualquier otro tema que se os ocurra. Dicho esto, recordad cuidaros mucho y nos vemos en los mundos narrativos.